Hola a todos, hoy vamos a hacer un ejercicio muy fácil en Fusion en el que crearemos el cono de Apolonio. Ya tengo aquí uno creado. El Apolonio era un matemático y astrónomo griego que estudió muchas cosas, era un gran geómetra y estudió, entre otras cosas, las curvas cónicas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer un cono y crear los distintos cortes para construir las curvas que se forman al seccionar el cono de diferentes formas. Haremos principalmente los cortes necesarios para hacer una circunferencia, que es este. La circunferencia tiene que ser el corte paralelo a la base del cono. Una elipse, que es un corte que cree una curva cerrada, como esta. La parábola, que será paralela a la generatriz del cono. Esta es la generatriz y esta va a ser la paralela que nos cree la elipse. Y la hipérbole tiene que cortar las dos partes del cono. El cono, si es un objeto de revolución, tendría otra parte por aquí por arriba, y la hipérbola tendría que cortar las dos partes. Y al cortar las dos, lo más fácil es hacerlo paralelo al eje del cono, al eje central. Aunque no es necesario que sea paralelo. Bueno, sin más, para empezar, vamos a crear un boceto en el plano XY. Vamos a crear boceto, plano XY. Y vamos a hacer la base del cono. Vamos a hacer un cono de base diámetro 80, por ejemplo. Muy bien. Esto será nuestra base. Y ahora vamos a hacer un boceto en el plano YZ. Muy bien. Y aquí vamos a hacer la generatriz para crear el objeto de revolución. Para hacer eso vamos a proyectar el otro boceto que hicimos antes. Damos a la tecla P y proyectamos el boceto que hicimos antes, aceptar. Entonces ahora ya tenemos estos dos puntos que nos servirán para crear nuestro objeto de revolución. Entonces lo que haremos será crear una línea desde el centro. Le vamos a dar esta será la altura del cono, le daremos una altura de 145, por ejemplo, milímetros, y uniremos el extremo del pico del cono con el extremo de la proyección de la base. Y haremos esto. Con esto ya tenemos, vamos a unir también estos dos vértices, y ya tenemos lo que nos va a servir para hacer la revolución necesaria para crear el cono. Entonces terminamos el boceto y usamos la herramienta de revolución. Perfil, seleccionamos este. Eje, seleccionamos o bien el eje Z, o simplemente esta línea que tenemos creada, que es el eje del cono. Y ya nos crea el objeto de revolución para nuestro cono. Aquí vemos el cono correctamente creado, que será nuestro cono de Apolonio. Una vez tenemos el cono, tenemos que empezar a realizar los cortes. El primer corte que vamos a realizar va a ser el corte de la circunferencia, que tiene que ser paralela a la base del cono. Entonces vamos a construir un plano de desfase. Desfasaremos el plano XY y
lo desfasaremos a una altura, vamos a ponerlo aquí para verlo correctamente, vamos a hacerlo a una altura, por ejemplo, de 110. 110. Y ahora ya vamos a seleccionar el cono para conseguir los objetos. Vamos a dividir cuerpo, cuerpo para dividir nuestro cono, herramienta de división, nuestro plano, el plano que acabamos de crear, y si le damos vemos perfectamente que creamos esta división. Vamos a aceptar y aquí ya nos aparecerán dos cuerpos. El cuerpo 1 es lo que nos queda del cono, que vamos a seguir trabajando con él, y el cuerpo 2 es la punta que nos ha creado una circunferencia. Ahora vamos a apagar el cuerpo 2 y vamos a ponerlo en proyección superior. Vamos a ver que ya tenemos nuestra primera figura cónica, que es la esfera. Muy bien. Vamos a volver a encender el cuerpo y vamos al siguiente, la siguiente figura, que es la elipse. La elipse tiene que ser un plano inclinado que no corte la base. Entonces vamos a construir otra vez un plano en ángulo. Un plano en ángulo. Para hacer un plano en ángulo, primero vamos a crear una línea que nos va a servir para conseguir el ángulo necesario, o sea, sería la referencia para crear el plano. Primero vamos a hacer una línea. Entonces vamos al boceto, al segundo que hicimos, al del perfil, vamos a editar boceto, vamos a crear una línea más o menos por aquí, que nos sirva para crear posteriormente el plano. Entonces vamos a hacer una línea así, en 150 grados, por ejemplo, 150 grados, y de largo 90. Para que nos quede definida, aquí, bueno, son dos líneas, bueno, para que nos quede, voy a volver a hacerla, que hice aquí una línea antes. Vamos a poner aquí de largo 150, el ángulo ahora pillo de este lado, vamos a ponerle 30 y ya está. Para que nos quede definida vamos a marcarle cuánto mide desde la base, vamos a ponerle 75 por ejemplo, y que nos falta para definirla. Nos falta una dimensión que la coloque con respecto aquí. Vamos a ponerle 30. Ya la tenemos definida. Y esto nos va a servir para crear el plano. Vamos a terminar el boceto, que se vea el boceto, y vamos a crear un plano en ángulo. La línea, seleccionamos la que acabamos de crear, y el ángulo, porque no lo crea así, y no es lo que queremos, vamos a ponerlo a 90, menos 90. Muy bien, ya tenemos nuestro ángulo que nos va a crear la elipse. Muy bien, aceptamos y ya tenemos el plano. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cortar este cuerpo. Y lo cortamos como antes. El cuerpo que vamos a cortar es el cuerpo 1 y vamos a dividir cuerpo. Cuerpo 1 ya lo tenemos seleccionado y la herramienta de corte es el plano en ángulo que acabamos de crear. Creamos y ya lo tenemos cortado. Aceptar. Y ya tenemos la elipse. ¿Qué necesitamos ahora? Vamos a apagar esto. ¿Qué necesitamos ahora? Bueno, ya veis que tenemos tres cuerpos. El cuerpo más grande, el que estuvimos trabajando con él, el pico,
que hace el círculo, la circunferencia, y este otro cuerpo intermedio que es el que hace la elipse. Muy bien, ahora necesitamos la parábola, que tiene que ser cortada por un plano que sea paralelo a la generatriz del cono. Para eso volvemos a nuestro boceto principal, el que más hemos usado, y vamos a hacer un plano que sea paralelo a la generatriz del cono. La generatriz del cono es esta, y vamos a hacer un plano que nos corte el cono por la generatriz. Voy a usar esta otra generatriz, voy a usar esta, y voy a hacer una línea que pase por aquí, por ejemplo. Entonces voy a hacer una línea cualquiera, así. No estoy marcando circunferencia, no quiero una circunferencia, quiero una línea. Voy a hacer una línea cualquiera, así por ejemplo, y voy a restringirla que sea esta paralela a esta. Y voy a darle una distancia, bueno, yo creo que la distancia valdría. Nos queda aquí un poco de sitio y después el otro plano que vamos a hacer es este, pero voy a hacerlo un poco más cerca de esta para que aquí nos quede más. Vamos a poner que de aquí a aquí sean 32 milímetros, por ejemplo. Entonces voy a bajar un poco a 30 milímetros. Esto sigue siendo paralela. Vamos a seguir acotando esta para tener eh, 150, por ejemplo, y vamos a acotar de aquí a aquí 30, por ejemplo, y yo creo que así nos valdría. Ya la tenemos definida y ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo de antes. Vamos a crear un plano, un plano en el ángulo, la línea esta que acabamos de crear, y el ángulo, como lo ha hecho, y el ángulo no lo veo, pero bueno, será 90. No tengo aquí visible la construcción. Vale. Y el ángulo no es 90, ya se estaba haciendo bien, el ángulo sería de 0. Muy bien, vamos a mirarlo desde aquí o desde aquí. No, el ángulo sí que es 90. Vamos a deshacer esta última. Y vamos a volver a hacerlo, que antes no tenía activado esto. Vamos a crear, construir un plano en ángulo, la línea es esta y 90 grados, 65, 85, 90 grados. Entonces ahora sí que es correcto. Aceptamos y cortamos otra vez. Entonces dividimos el cuerpo que vamos a dividir es el cuerpo que nos queda, este, y la herramienta de división, el plano que hemos creado, que es esta. Aceptamos y ya tenemos un nuevo cuerpo de nuestro cono de Apolonio. Ya tenemos la parábola, que es esa. Vais viendo, ¿no?
Y ahora por último lo único que nos queda es la última cónica, que es la hipérbola. La hipérbola no es necesario que sea paralela a la generatriz, no es necesario que sea paralela al eje del cono, pero es una forma de asegurarse de que va a salir bien. Entonces lo voy a hacer paralela, Lo que tiene que hacer es cortar a las dos partes del cono, porque nosotros si esto lo alargásemos, lo que tendríamos el cono, dos conos, el cono unidos por el vértice, por aquí. Entonces, eso. Vamos a hacerlo paralelo, vamos a ir a nuestro boceto y vamos a hacerlo paralelo al eje del cono. Vamos al boceto 4, editar boceto, y vamos a hacer una línea paralela al eje del cono. Podemos hacerla así ya. Así, por ejemplo. ¿Veis? A 23 del eje del cono. Bueno, menos 23. Muy bien. Y ya tenemos nuestra línea. Aceptamos. Y esta será la que utilicemos para crear otro plano para cortar el cono. Como antes, vamos a plano en ángulo, línea, seleccionamos este que acabamos de hacer y ya nos lo hace en el ángulo correcto. Vamos a aceptar y solo nos queda hacer el corte. Hacemos el corte, dividir el cuerpo, dividimos el cuerpo este, veis que es el cuerpo que corresponde, herramienta la que acabamos de crear y ya tenemos nuestros 4 cortes. Voy a apagar ahora todo el tema de los planos de construcción, voy a apagar también los bocetos y ahora ya vemos exactamente nuestros cortes. Entonces tendremos el pico que nos crea la circunferencia, lo miramos desde arriba. Este otro que nos crea la elipse, que es la única curva que es cerrada dentro de las cónicas, aquí dentro del cono, es una curva cerrada, la elipse, bueno, la circunferencia también es cerrada. Después tenemos la parábola, que es esta, y por último la hipérbola, que es esta última que acabamos de hacer. Con eso ya tendríamos nuestro cono de Apolonio creado. ¿Qué podríamos hacer aquí más? Si lo quieres mandar a imprimir, podríamos hacerle unos agujeros para poder unirlos físicamente después una vez impresos con imanes. Yo tengo imanes de 2×4, entonces lo que voy a hacer son agujeros de 2×4 para después insertar esos imanes ahí y pegarlos y que podamos montar y desmontar nuestro cono para poder ser realmente manipulable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a crear un boceto en cada uno de los planos de corte y hacer esos agujeritos para después pegar los imanes. Pues vamos allá. Tenemos un montón de planos, pues vamos a hacer primero, por ejemplo, para la circunferencia. Para hacer esto, creamos un boceto y en el plano de la circunferencia y el boceto 5 vamos a mirar desde arriba. Vamos a apagar este cuerpo y vamos a hacer aquí una circunferencia de la medida de los imanes que tengas. En mi caso son de 4 milímetros y lo que haremos ahora es extruir para restar este diámetro a las dos partes. Entonces terminamos el boceto, vamos a hacer que se vea nuestro boceto para poder trabajar con él. Esto se lo vamos a apagar.
y vamos a hacer una extrusión de esto hacia abajo de 2 milímetros y luego vamos a hacer una extrusión hacia arriba con este cuerpo encendido y este apagado y este apagado. Vamos aquí, vamos a mostrar otra vez el boceto, señalamos y una extrusión. Extrusión es damos a la tecla E, menos 2 milímetros y ya tenemos nuestros agujeritos para colocar los imanes. ¿Lo veis? Así con todos. Vamos a hacer lo mismo en este plano. Vamos a hacer otro boceto aquí. Vamos a hacer otro boceto aquí. Y aquí creamos dos círculos en el boceto, en este eje. Tampoco hace falta que sean... o sea, voy a colocar los aproximados de diámetro 4 y otro aquí de diámetro 4. Estos dos, lo que vamos a hacer es vamos a señalar para que estén a la misma altura. Vamos a hacer otra cosa, vamos a proyectar la elipse y así tenemos esa referencia. Proyectamos la elipse, aceptar, y así ya tenemos esa referencia para poder poner medidas y que todo nos salga. Bueno, vamos a medir esto con esto. De aquí, aquí, de aquí, aquí. Oh. Ah, sí, ya se ve. Lo que pasa es que voy a apagar el cuerpo y esto voy a... Esto voy a ponerlo a 15, por ejemplo, y de aquí a aquí. Bueno, voy a dejarlo así, porque aquí debería ponerle una referencia. Ah, vale. No me deja. Bueno, simplemente para que estén igual, vamos a poner así 15. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a encender los cuerpos que queremos cortar, que son este y este, y vamos a extruir. Ahora vamos a hacerlo ya todo de una vez. Vamos a extruir esto y esto y esto. Vamos a seleccionar tipo de extensión, dirección, los lados y lado 1 2 milímetros y lado 2 2 milímetros y ya hacemos los dos cortes a la vez. Aceptar. Entonces ahora si apagamos, este ya tiene que estar agujereado, bien, y el otro, este no es, y el otro también estará agujereado. Bueno, pues así con todos las partes para que se nos unan con los imanes. Vamos a hacerlo ahora aquí. Vamos a crear aquí un boceto y lo mismo de antes. Vamos a hacer un círculo de 4, otra circunferencia aquí de 4. Vamos a darles una distancia de 40, ya me vale. Y vamos a hacer lo mismo. Esto debería estar referenciado a algo. Vamos a ver si puedo referenciarlo aquí a la base. Vamos aquí. Vale. Y
como antes. Vamos a encender los dos cuerpos implicados, que son este y este, y vamos a encender el boceto, ya está encendido. Vamos a extruir, y extruir. Vamos a hacer lo mismo a los dos lados, 2 milímetros y 2 milímetros, y ya tenemos nuestras piezas con el agujero necesario para los imanes. ¿Veis? Bueno, solo nos faltaría este plano. Vamos a hacer lo mismo, creamos un boceto aquí, vamos a hacer nuestros agujeritos y haremos diámetro 4, otro aquí y diámetro 4, y lo mismo. Terminamos el boceto, vamos a encender los cuerpos que están implicados, vamos a extruir y lo mismo, dos lados, 2 milímetros y 2 milímetros. Ahora, si apagamos, deberíamos tenerlos perfectamente agujereados para nuestras conexiones. Bueno, yo lo hice así con imanes, pero podría hacerse con pivotes. Imprimes unos pivotes para insertarlos aquí. Algunos que hay por ahí hechos en Thingiverse tienen el tema de los pivotes. Pero bueno, al final alguno que hice con pivotes pues me rompían, y el tema de los imanes es lo ideal. Los pegas ahí y se monta genial. Bueno, podrías complicarlo más si pones la fórmula ahí. Yo tengo alguno hecho con la fórmula, a ver si lo puedo enseñar. Pero bueno, sería el mismo procedimiento que con los agujeros. Simplemente tienes que hacer un boceto y que salga ahí la fórmula. ¿Lo veis? He puesto por aquí las fórmulas. Y nada, eso es un ejercicio muy sencillo, muy práctico para profesores de tecnología o matemáticas de secundaria, y bueno, se hace enseguida en Fusion y ya está. Voy a cambiarle los colores para que se vea un poco más vistoso. Vamos a ponerle a este una apariencia de madera, por ejemplo, de maderas distintas. Vamos aquí a los aspectos de Fusion. Vamos a ponerle madera de caoba, por ejemplo, a este y a este. Y a los otros voy a ponerles otra que tenga por aquí descargada de cerezo. Vamos a descargarla. Cerezo y esta otra de caoba, este punto de arriba. Bueno, y ahí lo veis. Este sería nuestro cono de Apolonio. Bueno, espero que os haya gustado. Ya veis que es muy simple y sirve para hacerse con un montón de herramientas de Fusion, como son la creación de planos para auxiliares que nos servirán para cortar las piezas, trabajar en diferentes bocetos creados en diferentes planos, extrusiones, el tema del objeto de revolución y un poco pues todas estas herramientas que tiene este programa tan sencillo y tan fácil de utilizar como es el Fusion. Espero que os haya gustado y muchas gracias.